Moitas gracias a vos por invitarme a vir e tamén ao Campus do Mar. Vou facer a charla en castelán, porque como vai ser gravada e hai xente que non entende o galego, pois a partir de aquí pois falarei en castelán. Vou vos falar do problema da sobrepesca e da sostenibilidade dos recursos. Bueno, aquí tedes o título da charla, é a sobreexplotación pesquera, cosechar máis de lo cultivado. Como veis, bueno, trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, que este año cumplimos 100 años de investigación marina, trabajando para la sostenibilidad de nuestros recursos marinos. Bueno, como todos sabéis, el pescado es uno de los principales fuentes de alimento que tenemos, ¿no? Una de las principales fuentes de proteínas para los humanos y, por lo tanto, desde el principio de la humanidad, la extracción de pescado del mar, la pesca, ha sido una actividad pues, muy importante, ¿no? Nos encontramos registros de actividad extractiva de pesca desde hace más de 40.000 años. En principio, la pesca pues, era una actividad muy rudimentaria para la satisfacción de las necesidades personales, ¿no? Con anzuelos, arpones o redes. Aquí veis un mosaico de la época romana en Alcalá de Henares, con una pequeña barca con 3 personas subidas en ella con una red, ¿no? Al principio esto era así, pero a medida que ha ido avanzando la tecnología, pues tenemos barcos mucho más potentes, tenemos la posibilidad de conservar el pescado. Primero fue con la sal, después con las conservas, grandes barcos congeladores, y entonces, bueno, esto ha generado que ahora mismo sea una actividad muy importante, tanto de extracción como de comercio, ¿no? Vosotros que vivís aquí en La Guarda, seguro que tenéis muchos conocidos que trabajan, o incluso familiares que trabajan directamente en la extracción, ¿no? O en el cultivo de recursos marinos. En todo el mundo se generan 55 millones de empleos directos en la extracción de pescado, tantos como los habitantes que tiene la península ibérica, ¿no? España y Portugal. Pero lo que es más llamativo es que en lo que se refiere a empleos indirectos, gente que hace redes, que construye barcos, que comercializa pescado, se emplea el 10% o el 12% de la población mundial. Seguro que vosotros conocéis a alguien que vende pescado, o que ha trabajado en un congelador, o que ha fabricado alguna embarcación. Y en todo el mundo hay más de 4 millones de embarcaciones. Aquí tenéis el ejemplo de embarcaciones pues un poco, digamos, rudimentarias, más artesanales, que serían estas dos de las esquinas, de barcos en Cabo Verde, y después tenéis 2 embarcaciones aquí de pesca en el Cantábrico, ¿no? Un poco más modernos. Luego tendríamos también grandes congeladores. A su vez, toda esta cantidad de barcos trabajando, toda esta cantidad de personas extrayendo pescado, genera un comercio importantísimo a nivel mundial, que actualmente se encuentra en sus niveles máximos de comercio. Tenéis en la foto de arriba la lonja de Avilés, pues informatizada y con bastante cantidad de pescado, y luego aquí tenéis también una foto de un país en vías de desarrollo en el que el mercado se produce pues nada más llegar al puerto y a pequeña escala, sin frío ni nada. Para que veáis un poco cómo ha ido evolucionado la pesca a lo largo de los años, aquí podéis ver desde el año 1950 hasta el año 2010, en azul claro, la evolución de las capturas a nivel mundial. Como veis, en el año 50 había solo 20 millones de toneladas de capturas, y ha ido subiendo de forma drástica hasta los años 90, en los que se ha estabilizado. Paralelamente, como la población mundial ha aumentado muchísimo y se necesitan muchas proteínas animales y proteínas de pescado, lo que ha subido a partir de esta fecha ha sido la producción de pescado de acuicultura. ¿Qué problemas tiene la pesca y la acuicultura? Bueno, esta subida tan drástica de la población y de las capturas desde finales del siglo pasado
pues ha generado muchos problemas sociales. Uno de los problemas sociales es el que ilustra esta foto, que sería el empleo infantil, ¿no? Existen muchísimos niños trabajando en agricultura y pesca en países en vías de desarrollo. Otro problema social podría ser, por ejemplo, los problemas que hay entre países por los derechos de pesca, ¿no? Si tenemos una especie migratoria que va pasando por distintas zonas, por distintos países, pues quién la puede pescar, quién puede pescar más. Esto genera problemas también entre distintos países. Y después está este rápido crecimiento de las capturas y de la industrialización de los barcos de pesca, pues ha generado también problemas ambientales. Aquí tenéis una tortuga pues, enganchada en un arte de pesca. Problemas sociales y ambientales que al final pues, van a estar también relacionados entre sí. Bueno, y ahora llegamos a lo que es el eje de la charla, ¿no? Uno de los principales problemas que tenemos, que lo visteis en la gráfica del incremento de las capturas, es que parece ser que ya se han estabilizado y que muchas de estas especies o stocks explotados pues ya no son sostenibles. La sobreexplotación pesquera o la sobreexplotación de cualquier recurso sería el usar este recurso de una forma no sostenible, ¿no? ¿Y qué es la no sostenibilidad? Bueno, pues la no sostenibilidad viene a ser que los adultos que nosotros estamos dejando en la población sin pescar, los que no estamos retirando con nuestros barcos, no son capaces de dar lugar a suficientes huevos, larvas, juveniles, que reemplacen a los que estamos quitando, ¿no? Bueno, esto se da específicamente en la pesca y no, por ejemplo, en otras explotaciones, como pueden ser las explotaciones agrícolas, porque en el mar tenemos un problema muy grande, que es que no existen cuadrículas, parcelas, como sí existen en las explotaciones agrícolas, ¿no? Si nosotros tuviésemos un mar dividido en zonas en las que cada zona tenemos un pez o una población de peces que no pueden salir de esas cuadrículas, y a su vez fuésemos capaces de asignarle a cada pescador esta cuadrícula y estos peces que hay en la cuadrícula, y a su vez los pescadores tuviesen que cultivar estos peces, que cuidarlos, ¿no? Pues posiblemente la sobreexplotación pesquera no se daría. Esto es lo que sucede normalmente con una explotación agrícola. El agricultor pues planta, cuida, abona y recoge, y será lo suficientemente organizado para dejar un cierto número de semillas o para no estropear la zona que está cultivando para tener para los años siguientes. Sin embargo, en la pesca esto no pasa, y entonces cosechamos más de lo que estamos cultivando, porque realmente no lo estamos alimentando ni cultivando propiamente, y se produce una sobreexplotación. ¿Por qué hemos llegado a la sobrepesca? Como veíais, en los años 50 parecía que podíamos seguir aumentando los niveles de captura sin problema, pero se ha producido un exceso de capacidad de flota, ¿no? Entonces, actualmente, según las estadísticas que existen y los estudios que se han hecho, se cree que la flota que tenemos ahora mismo tiene una capacidad para pescar 3 veces más del pescado que tenemos ahora mismo en el planeta Tierra, en nuestros océanos, ¿no? Para que veáis un poco un ejemplo de hasta qué punto un barco es capaz de pescar mucha cantidad, ¿no? Os he puesto aquí un vídeo de un buque factoría para que veáis cómo trabaja. Bueno, esto es un barco, bueno, esta sería la operación de pesca, se está largando la red. Aquí tendríais los peces nadando dentro del arte de pesca. Y esto es el copo. Fijaos, bueno, a lo mejor ahora no veis por la escala hasta qué punto es grande, pero fijaos que ocupa la mitad de la cubierta del barco la captura que han recogido. Y de altura es más alto que los hombres que están trabajando en cubierta. Y al mismo tiempo que por una cubierta se recoge un copo, por la cubierta del otro costado se está ya largando para pescar de nuevo. Esta cantidad de pescado, que son un montón de toneladas en una de las cubiertas del barco, pues ya va siendo procesado
mientras están haciendo el siguiente lance. Como veis, el pescado le van poniendo agua dentro de la red para que se pueda ir moviendo y liberando por una serie de tuberías, y ya pasa a la cadena de procesado. Aquí estarían escogiendo pues, si hay alguna especie que no interesa, y pasaría al siguiente paso. Fijaos la velocidad que lleva el pescado dentro del barco, ¿no? Qué cantidad de peces, de kilos de peces se puede ir procesando en cada segundo. Esto sería un grupo de trabajo, al mismo tiempo los otros que están separando están trabajando también al mismo tiempo. Es como una gran fábrica, pero ya a bordo del barco. Y aquí ya baja a la otra parte, a otra cubierta del barco, en el que lo van congelando. Todo esto es un proceso continuo. Podéis ver aquí que mientras ellos están congelando, introduciendo el pescado para congelar, el otro compañero ya está quitando los bloques congelados para la cinta que lo va a llevar hacia la bodega. Esta sería la zona congelada. Veis, aquí suben los bloques ya congelados de... Bueno, aquí ves jurel. Lo van subiendo. Y ahora aquí ya se envasaría automáticamente también en el barco. Lo van poniendo primero en bolsas de plástico. Mientras tanto, en cubierta ya están subiendo seguramente otro lance que acaban de recoger. Pasacajas en las que introducen ya las bolsas. Todo esto es siguiendo la cadena de frío. Toda esta zona estaría en frío, y aquí ya se introducirían las cajas en un sistema de pesado en el que ya rotulan cada caja con la especie que es, cuántos kilos de pescado han introducido dentro. Y automáticamente llega a la bodega donde se almacena. Fijaos la escala del tamaño del operario que está trabajando y la cantidad de cajas que hay, ¿no? En el barco, que lo mueven con una carretilla elevadora dentro del propio buque. Y después no solo eso, ahora veremos que además de procesar el pescado solo congelado, también para aquellas especies que tengan mucha cantidad o que no les interese procesar así congelado entero, tienen una fábrica a bordo de procesado de harinas de pescado para fabricar alimento para peces. Entonces, en otra parte del barco, además de congelar pescado, pues hacen harinas. Esto, claro, esto hace 60 años pues era impensable. Ahora mismo pues hay muchos barcos que trabajan así. Pueden estar varios meses en el mar y procesar una cantidad de pescado increíble. Bueno, pues esto es para que os hagáis una idea de la capacidad que tiene un barco para pescar. Y esto, bueno, no lo vais a ver muy bien, pero claro, en el mar no hay un solo barco, ¿no? Esto es una foto de satélite de la NASA, en la que se ve el sur de América. Esta sería la Patagonia Argentina, y donde os he puesto la flecha señalando, lo que vemos es una luz. Si os fijáis, en la parte continental hay muchas zonas de luz que son grandes ciudades, y ahí en el mar tenéis también una mancha luminosa amarilla, que eso no es tierra, eso es el mar. Ahí están grandes buques cefalopoderos que pescan calamar y los atraen con luces hacia los barcos, y fijaos hasta qué punto hay una cantidad grandísima de barcos que se puede llegar a ver desde satélite. Bueno, además de lo que hemos visto, la pesca poco selectiva también está afectando mucho a las poblaciones.
ya que, por ejemplo, en este caso tenéis un caso de bycatch. Muchas veces cuando se va a intentar pescar una especie, la que sea, entran en el arte de pesca especies que no se pretendían pescar, en este caso, por ejemplo, una tortuga. Y la pesca poco selectiva lo que produce también son muchos descartes. Los descartes se producen cuando en el barco, en el medio de la captura de la especie de interés, entran otras especies de peces o de cefalópodos o crustáceos o lo que sea que no tienen interés y se tiran. Aquí veis una imagen de un barco que está limpiando las redes a medida que están recogiéndolas y bueno, las gaviotas están alrededor para ver lo que van descartando. Este sería un ejemplo de una captura en la que, además de especies como la caballa, el jurel, etcétera, que sí que serían de un interés comercial, tenemos otras especies como pequeños cangrejos, este es un cangrejo que se llama patecho, y después especies de peces como ese rojo que veis ahí arriba a la derecha, que sería este pez, que es un relojito, un ochavo, que son especies que no tienen interés comercial, ya sea porque son muy espinosas, porque apenas tienen carne. Estas especies pues se tirarían al mar. Otras veces los descartes se producen también por problemas con las leyes, ¿no? Si nosotros recogemos en nuestra red tallas, individuos que no cumplen con las tallas mínimas, pues lo que hacen los pescadores es devolverlas al mar, porque no las pueden desembarcar. O si, por ejemplo, no tenemos permiso para pescar más caballa o no tenemos permiso para pescar una especie en particular y a mí me entran las redes, pues normalmente lo que tengo que hacer hasta ahora era tirarlo. Los descartes son un problema muy importante. En algunas zonas, como el Mar del Norte, se han hecho estudios y hasta un tercio de las capturas se descartan. Y, de hecho, ahora dentro de poco va a entrar en vigor una normativa que los va a prohibir, pero también tiene sus problemas. Las artes poco selectivas, como puede ser el arrastre, también a su vez producen una destrucción del hábitat en el que viven, ya sea la especie de interés o otras especies. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un periódico en el que se alertaba sobre los problemas que estaba habiendo en algunas zonas del Mediterráneo por la pesca de arrastre, que estaba levantando pues, zonas ecológicamente muy importantes por las algas o por las plantas marinas. Otros factores que están afectando también a que exista la sobrepesca, pues aunque parezca la acuicultura una solución al problema de la sobrepesca, si podemos producir peces de cultivo, se supone que tendremos que ejercer menos presión sobre las poblaciones salvajes. Sin embargo, en algunas zonas hay grandes problemas porque se está pescando mucho pez pequeño salvaje, pequeños pelágicos como anchovetas, para alimentar a peces de cultivo. Y entonces esto tampoco es sostenible. Y después, como sabéis también, el cambio climático o la contaminación que están dañando el ecosistema y algunas especies que son poco resistentes están ocasionando que muchas poblaciones de peces no tengan éxito y se produzca una sobrepesca. Bueno, ¿esto es un problema de verdad? ¿Hasta qué punto la sobrepesca podemos considerar que es importante? Bueno, aquí tenéis una gráfica en la que podéis ver cómo ha sido la evolución desde el año 1950 hasta casi la actualidad de los stocks de peces. Tenéis en verde los que estaban en desarrollo, en los que todavía podíamos pescar mucho más. En amarillo, los que estaban totalmente explotados. En naranja tenéis los que estaban sobreexplotados, estaba pescando más de lo sostenible. Y en rojo, los que se habían hundido, estos colapsados. Como veis, en los años 50 casi no existía ningún stock o no existía ningún stock colapsado y existían muchas poblaciones de peces que todavía se estaban desarrollando, de las que todavía podíamos extraer más pescado de forma sostenible. Pero cuando llegamos ya a la década de los 2000, ya vemos que el número de poblaciones colapsadas, hundidas, es muy alto, alrededor del 40% de las poblaciones, y no existe ya ninguna población que esté con posibilidades de desarrollo. ¿Qué stocks cercanos que vosotros podáis conocer están ahora mismo en malas condiciones aquí en nuestras aguas? Bueno, pues una de las
de las especies que se encuentra en malas condiciones y que estáis oyendo ahora continuamente en la prensa, no hay sardina, no hay sardina, pues la sardina ibérica, que va desde el Golfo de Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya, pues está sobreexplotada, y también el jurel del oeste, que es el jurel que tenemos de Finisterre hacia el norte, es una especie que se encuentra en malas condiciones. Muchas veces la culpa no es totalmente de los pescadores, no es que se la hayan cargado ellos en todos los casos, ¿no? Muchas veces es que las condiciones ambientales no son propicias y a eso se une una fuerte presión pesquera. Pero bueno, vamos a ver si esto tiene solución. ¿Que podemos hacer algo nosotros para evitar que sea el fin de la pesca de captura? Bueno, pues lo que podemos hacer es promover una pesca sostenible, que tenga buenos resultados de cara al futuro, ¿no? Lo primero que hay que hacer para explotar una población de forma sostenible va a ser saber realmente cuántos peces tenemos en el mar, conocer bien las poblaciones. Lo que contar todos los peces de todas las especies a nivel mundial, pues es una odisea, es prácticamente imposible, ¿no? Entonces lo que hacemos es centrarnos en un stock, en una zona en la que sabemos que hay una población de peces que se mueve por esta zona. Por ejemplo, imaginaos la sardina que os decía de la península ibérica, y entonces estudiamos esta población para saber cuántos hay. ¿Y cómo lo hacemos? Pues lo primero que hacemos es utilizar los datos del mercado, los datos de la lonja, cuánto se ha pescado en la serie temporal, todos los años cuánto se ha ido pescando, si eso ha ido subiendo o bajando. Y como a veces los datos de la lonja, pues a lo mejor se ha pescado mucho en tal mes porque era San Juan y queríamos más sardina para San Juan porque tiene un buen precio. O se ha pescado mucha sardina muy pequeñita y era porque aquí en esta zona nos gusta mucho la sardina pequeñita porque está muy rica, ¿no? Entonces, como los datos de lonja están afectados por el mercado, por lo que nos gusta a los consumidores, lo que hacemos es combinar todas estas informaciones del mercado con las campañas científicas. En la campaña científica ya nosotros vamos a pescar, en teoría, lo que hay, ¿no? No nos vamos a dejar influir porque el pescado esté más caro o más barato o más rico, ¿no? Aquí os he puesto un ejemplo de una campaña que hacemos todos los años en el Cantábrico, que intentamos evaluar cuánta abundancia hay y biomasa, cuánta masa hay, cuántas toneladas tenemos de especies pelágicas. Las especies pelágicas son las que no están pegadas al fondo, las que se distribuyen por la columna de agua. Sardina, jurel, en lo que se refiere a peces, y después también lo combinamos el estudio de las especies de peces con todo lo que es el ecosistema, ¿no? Las aves, el plancton, luego si hay basuras, por ejemplo, etcétera. Entonces os tengo aquí puesto también un vídeo para que veáis cómo funciona esta campaña. Bueno, esta campaña la hacíamos hasta el año 2012, que es cuando grabamos este vídeo, en un barco francés que se llama Thalassa, ahora lo hacemos ya en un barco español de la Secretaría de Pesca. Este sería el equipo de depredadores superiores que os decía, que lo que hacen es avistar mamíferos marinos, aves, y también aprovechando que están en una situación muy elevada en el barco, pues ahí veis un delfín, registran también la actividad pesquera que hay en la zona o si hay basura flotante. Bueno, ellos tienen una metodología para saber a qué distancia están los individuos que registran y qué comportamiento tienen. Este sería el equipo de acústica, que lo que hace es utilizar unas sondas que graban los cardúmenes de peces, ¿no? Se registran en pantallas, vemos la forma de los cardúmenes y cómo de densos son. Este sería otro equipo que lo que hace es recoger huevos y larvas de peces flotantes. Es una bomba que recoge agua y la concentra en una malla y nos sirve para saber pues, cuáles son las zonas de puesta, en este caso de la sardina y de la anchoa que tienen huevos que flotan. Una vez que hemos visto los cardúmenes en la zona de acústica con las ondas, lo que hacemos es hacer pescas para ver qué especies son y qué características tienen esos peces. Bueno, aquí veis la maniobra de largada del lance. Llevamos una cámara para ver un poco también el comportamiento de los peces dentro del arte, si hay alguno que se escapa, si a lo mejor nosotros creemos que estamos pescando muy bien el jurel pero se nos está yendo de la red. Aquí estaría el barco arrastrando. Y aquí veis cómo va la red al agua.
Bueno, la red al principio no tiene forma, una vez que ya el agua empieza a entrar, con la velocidad del barco se forma como un cilindro, veis aquí los peces nadando dentro. Así podemos observar también qué peces pues aguantan dentro del arte nadando con velocidad y cuáles se van, como estos. Estos son lo que le llamamos el capro, es el relojito, que se van, casi no tienen capacidad de natación, se van al fondo rápidamente. Y esto que veis aquí nadando serían peces ya mucho más rápidos, caballas y jurelos. Los jurelos tienen la mancha esta negra y las caballas, bueno, son esas que veis ahí rayadas, que van nadando dentro del arte de pesca. Bueno, y aquí sería ya cuando están llegando a superficie. Aquí están virando, quitan las ondas de la red, la cámara que habíamos colocado también y ya esto es el copo que nos lo estarían liberando ya para el parque de pesca que está en la cubierta inferior. Bueno, y una vez que tenemos la pesca a bordo, lo que hacemos es pesar, contar y medir todo lo que recogemos. Lo vamos separando por especies. En este caso, nosotros, como queremos saber todo lo que hay, pues cogemos las de interés comercial y las que no lo tienen. Lo contamos todo. Esto sería lirio, la caladilla. Pues aquí están los compañeros midiendo. Y después, además de ver cuántos hay, lo que hacemos es ver qué características biológicas tienen, cuántos son machos, cuántos son hembras, en qué estado están reproductivos, si se están poniendo o no. Y aquí le estarían extrayendo una pieza esquelética del cerebro, que es el otolito, una piedrita que nos ayuda a saber la edad. Aquí lo que están haciendo es vaciar el contenido estomacal para ver de qué se están alimentando también. Esto sería durante el día y luego por la noche lo que hacemos es estudiar las condiciones hidrográficas, es saber las corrientes, temperatura, salinidad y el plancton que tenemos en la columna de agua. Aquí estarían soltando una red de plancton. Esta sería para coger huevos y larvas de peces también. Bueno, pues hacemos distintas filtraciones para ver si el tamaño del plancton es más grande o más pequeño. Como estamos viendo de qué se están alimentando los peces, pues podemos ver si los peces son capaces de seleccionar de todo el plancton que hay para alimentarse solo de un tipo o de un tamaño. Bueno, y esto es más o menos todo lo que hacemos en la campaña. Después recogemos también en el puente del barco pues, datos en continuo de atmosféricos, de la temperatura, del aire, o sea, las condiciones meteorológicas y atmosféricas. Bueno, lo voy a dejar aquí. Y volvemos a lo que estaba contando del... Vale. Bueno, entonces os he dicho que combinábamos los datos de lonja con estos datos de las campañas científicas. Como os decía, no solo nos interesa cuántos peces hay, sino también cómo son, machos, hembras, cómo se están reproduciendo y dónde. Y esto es una de las piezas esqueléticas que os decía, el otolito, que está dentro del cerebro, que está en el órgano del oído, y como veis presenta una serie de bandas como los anillos de los árboles. Con esto podemos saber pues, si un pez tiene 1, 2, 3 años, y así saber también la población de peces que tenemos, si es una población joven, si aún no se ha reproducido, si se va a reproducir. ¿Vale? Y como os decía también, no me interesa solo una especie, sino el conjunto del ecosistema, porque a veces el hecho de que estemos pescando mucho una determinada especie puede hacer que otra especie se vea afectada, ¿no? Si la utiliza como alimento, si es un depredador. A partir de estos estudios que nosotros hacemos, los científicos, nosotros nos reunimos, normalmente se reúnen científicos de distintos países interesados en un stock, y lo que hacemos es hacer una recomendación. Pues decimos, creemos que no se debería pescar más de tanto.
pero nosotros no tenemos el poder de decisión. Los que tienen el poder de decisión son los gestores, los políticos. Entonces, una vez que nosotros hacemos la recomendación, ellos tienen que tomar una serie de medidas. Las medidas que se suelen tomar y que vosotros conocéis son tallas mínimas, es decir, bueno, pues no se pueden pescar sardinas de menos de 11 centímetros, por ejemplo, ¿no? A veces se establecen vedas, si una especie está en malas condiciones y se considera que hay que dejar que se reproduzca, pues si se conoce el área de reproducción, en la época de reproducción se fija una veda durante la época de reproducción para que se pueda reproducir. En otras ocasiones, si se conoce una zona importante para la reproducción y para el éxito reproductivo de los juveniles, pues se fijan unas zonas en las que no se pueden pescar, zonas de áreas marinas protegidas, y lo más común, lo que estáis acostumbrados a escuchar, es el controlar cuánto se puede capturar a través de tags y cuotas. El tag, digamos que es la cantidad de pesca que se puede pescar en total de un stock, y la cuota sería lo que puede pescar cada país de ese tag. En el caso de la sardina, como pescamos España y Portugal, el tag sería para toda la sardina iberoatlántica y España tendría su cuota y Portugal su cuota. Eso, por una parte, los científicos, por otra parte, los políticos, y después estamos pues, nosotros como sociedad civil, como ciudadanos. Nosotros lo que tenemos que hacer es estar concienciados con que estas medidas se tienen que llevar a cabo y, por ejemplo, lo que podemos hacer es pues, no consumir aquellas especies que están en veda, o si sabemos que una especie tiene una talla mínima de 11 centímetros, pues no comprar aquellas capturas que sean menores de la talla. Porque al final se ha visto que estas medidas a la larga funcionan. Os traigo aquí un ejemplo para terminar, que fue la anchoa del Golfo de Vizcaya, que se hundió en el año 2005. Aquí tenéis la evolución de las capturas desde finales de los 80. Esta especie colapsó en el año 2005 y se decidió poner en práctica un plan de gestión. En principio se cerró la pesquería totalmente durante unos años y ahora parece ser que se puede pescar con este plan de gestión de forma sostenible sin acabar con la especie. Y muchas gracias por vuestra atención. Conservar el pescado, primero fue con la sal, después con las conservas, grandes barcos congeladores, y entonces, bueno, esto ha generado que ahora mismo sea una actividad muy importante, tanto de extracción como de comercio. Vosotros que vivís aquí en La Guarda, seguro que tenéis muchos conocidos que trabajan, o incluso familiares que trabajan directamente en la extracción, ¿no? O en el cultivo de recursos marinos. En todo el mundo se generan 55 millones de empleos directos en la extracción de pescado, tantos como los habitantes que tiene la península ibérica, ¿no? España y Portugal. Pero lo que es más llamativo es que en lo que se refiere a empleos indirectos, gente que hace redes, que construye barcos, que comercializa pescado, se emplea en comercio. Tenéis en la foto de arriba la lonja de Avilés, pues informatizada y con bastante cantidad de pescado, y luego aquí tenéis también una foto de un país en vías de desarrollo en el que el mercado se produce pues nada más llegar al puerto y a pequeña escala, sin frío ni nada. Para que veáis un poco cómo ha ido evolucionado la pesca a lo largo de los años, aquí podéis ver desde el año 1950 hasta el año 2010, en azul claro, la evolución de las capturas a nivel mundial. Como veis, en el año 50 había solo 20 millones de toneladas de capturas y ha ido subiendo de forma drástica hasta los años 90, en los que se ha estabilizado. Paralelamente, como la población mundial ha aumentado muchísimo y se necesita mucho, que tenemos, ¿no? Una de las principales fuentes de proteínas para los humanos, y por lo tanto, desde el principio de la humanidad, la extracción de pescado del mar, la pesca, ha sido una actividad pues, muy, muy importante, ¿no? Nos encontramos registros de actividad extractiva de pesca desde hace más de 40.000 años. En principio la pesca pues, era una actividad muy, muy rudimentaria para la satisfacción de las necesidades personales, ¿no? Con anzuelos, arpones o redes. Aquí veis un mosaico de la época romana en Alcalá de Henares, con una pequeña barca con 3 personas subidas en ella con una red, ¿no?
Al principio esto era así, pero a medida que ha ido avanzando la tecnología, pues tenemos barcos mucho más potentes, tenemos la posibilidad de conservar el 10% o el 12% de la población mundial. Seguro que vosotros conocéis a alguien que vende pescado, o que ha trabajado en un congelador, o que ha fabricado alguna embarcación. Y en todo el mundo hay más de 4 millones de embarcaciones. Aquí tenéis el ejemplo de embarcaciones, pues un poco, digamos, rudimentarias, más artesanales, que serían estas dos de las esquinas, de barcos en Cabo Verde, y después tenéis 2 embarcaciones aquí de pesca en el Cantábrico, ¿no? Un poco más modernos. Luego tendríamos también grandes congeladores. A su vez, toda esta cantidad de barcos trabajando, toda esta cantidad de personas extrayendo pescado, genera un comercio importantísimo a nivel mundial, que actualmente se encuentra en sus niveles máximos de... Moitas gracias a vos por invitarme a vir, e tamén o Campus do Mar. Vou facer a charla en castelán, porque como vai ser gravada e hai xente que non entende o galego, pois a partir de aquí pois falarei en castelán. Vou vos falar do problema da sobrepesca e da sostenibilidade dos recursos. Bueno, aquí tedes o título da charla, é a sobreexplotación pesquera, cosechar máis de lo cultivado. Como veis, bueno, trabajo en el Instituto Español de Oceanografía, que este año cumplimos 100 años de investigación marina, trabajando para la sostenibilidad de nuestros recursos marinos. Bueno, como todos sabéis, el pescado es uno de los principales fuentes de alimento.